Dios le bendiga. Le damos la bienvenida una vez más a una edición de Ministerios Viviendo la Sana Doctrina. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El día de hoy nos vamos a enfocar cuando el apóstol Pedro dice: no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Cómo entender esto? Lo primero que debemos de ver es que en el tiempo que Pedro escribió, la persecución a la iglesia era muy intensa y muy fuerte. Los pastores estaban tentados a abandonar el ministerio y Pedro no les quiere imputar esta responsabilidad como una obligación, aunque sí es una obligación. Es decir, estas persecuciones provocaron que día a día Nerón y Roma estuvieran matando cristianos. Por lo tanto, los pastores entraron en un estado de temor y Pedro, para tratar de animarlos y de que no caigan en un abandono al ministerio, les dice: apacentad la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente. Ahora, esta carta se cree que se escribió entre el año 63 y 64. Y en el año 64, el emperador Nerón incendió Roma. Al incendiar Roma, como no tiene una excusa del por qué lo hizo, le echa la culpa a los cristianos. Según la historia, le echa la culpa a los cristianos porque casi Roma ardió toda, menos algunas comunidades cristianas. Y al echarle la culpa a los cristianos, Nerón legisló una ley que decía: los obispos y diáconos encontrados deben de ser muertos rápidamente. Por lo tanto, la persecución comenzó en el año 64, en la fecha que escribió el apóstol Pedro esta carta. Esta persecución dura hasta el año 313, hasta que Constantino legalizó, por decirlo así, de esta manera, el cristianismo. Es decir, por más de 250 años, donde se cree que fueron 10 persecuciones con 10 emperadores, la iglesia sufrió persecución. La iglesia por más de 250 años se estuvieron escondiendo, viviendo en cuevas, viviendo en un lugar llamado las catacumbas, donde niños nacieron y nunca vieron la luz del sol. Ahí se hicieron grandes de edad y ahí murieron. Entonces, en el año 64, cuando Nerón quema Roma, parece ser que es el mismo año cuando el apóstol Pedro le escribe la carta a los expatriados e incluye a los pastores. Todos ellos sabían lo que había pasado en Roma. Todos ellos sabían que Nerón le había echado la culpa a los cristianos de quemar Roma, y todos ellos sabían que iban en contra de la iglesia, por lo tanto sentían temor. Entre algunas de las torturas que le hacían a estos cristianos eran los colicios romanos: morían por las fieras, hacían que toros los cornearan, los metían a calderas hirviendo. También estaba la crucifixión y la famosa tortura del caldero. Esta tortura consistía en que ataban a un cristiano y le ponían en el vientre de la persona una jaula, donde dentro de la jaula estaba un animal. El apodo regular era un roedor, que son ratas. Luego el verdugo sostenía una llama por fuera del caldero para hacerlo arder y desesperar al animal, donde este animal se abría paso por la única vía de escape posible: las entrañas del condenado. Otra de las torturas eran las antorchas humanas. Estas consistían en amarrar a los cristianos sobre avenidas y al acercarse la noche los quemaban para alumbrar las calles. Entonces, cuando el apóstol Pedro le dice a los pastores: apacentar la grey, no por fuerza, sino voluntariamente, les está diciendo que aunque es una responsabilidad, Pedro quería que lo hicieran voluntariamente. Estos pastores sabían las torturas que conllevaban si descubrían que eran pastores, diáconos o líderes de congregaciones. Realmente el apóstol Pedro lo que les está haciendo es un llamado a la fidelidad al ministerio, aunque padezcan o paguen por sus vidas.
Es por eso que el apóstol Pedro también le dice: yo también padezco como ustedes. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Otra versión dice: hermanos, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas. Tengan en cuenta que su confianza en Dios ha de ser probada, y esto no les tiene que extrañar. También en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 1, con el texto con el que comenzamos, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también con ellos y testigo de los padecimientos, que soy también participante de la gloria que será revelada. Es decir, el apóstol Pedro les está diciendo: hermanos pastores, yo también miré cómo el Señor Jesucristo murió por nosotros. Hermanos pastores, yo también participo de sus sufrimientos como ustedes, por lo tanto, apacienten la grey y no lo hagan por fuerza, sino voluntariamente. Entendemos que en el contexto que les escribe el apóstol Pedro es un tiempo difícil. Los pastores seguramente en sus mentes sabían de las torturas que en cierta manera ellos se podían enfrentar, ya que en el contexto en que les escribe el apóstol Pedro, el cristianismo estaba criminalizado. Entonces, cuando dice no por fuerza sino voluntariamente, habla de las persecuciones y habla de que habían caído en temor de tener un abandono al ministerio. El apóstol Pedro les deja saber que aunque es una responsabilidad, le dice: apacentad la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente.